Bienvenidos una vez más, estamos aquí para seguir estudiando estos mensajes que el Señor ha puesto en nuestros corazones llevarles a ustedes. Hoy vamos a ver la parte número 17 de Descubriendo el Corazón de Dios. Nosotros el día de hoy queremos presentar un tema muy importante, porque sabemos que en esta vida cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que nos siguen a través del internet también, tendrán planes, tendrán proyectos, que en muchas ocasiones les torna tan difícil alcanzar. Pero en esta mañana tenemos una orientación de cómo nosotros podemos alcanzar esas metas de una manera más adecuada. Y algún momento decir, pues, alcanzar este proyecto que he podido concluir, me ha sido fácil a mí, porque no estuve solo, Dios estuvo conmigo. Y por eso yo, este mensaje lo he puesto por título, Alcanzar las metas es pan comido. ¿Y por qué tomo estas palabras? Porque vamos a ver que a través de la Escritura hay una declaración parecida de un siervo, de dos siervos que estuvieron convencidos de que con la presencia de Dios ellos iban a alcanzar la promesa de Él, de nuestro Señor que le había dado a los padres. Abraham, que concretamente le dijo, pues esta tierra va a ser para ustedes. Y ante la presentación del informe de unos espías, aquí estamos relatando un poquito lo que pasó. Moisés envía a reconocer la tierra, envía 12 espías, después de haber pasado 40 años en el lugar reconociendo esa tierra, ellos llegan a informar de una manera negativa estos 10 espías y desanimaron al pueblo. Pero los dos hombres de fe, Josué y Caleb, dijeron estas palabras: nosotros lo vamos a comer como pan. Y de ahí viene este título, ¿no? Para nosotros alcanzar las metas con la ayuda de Dios es pan comido. Vamos entonces a ver el texto de Números capítulo 14, los versículos desde el 6 hasta el 9. Esos versículos van a ser el estudio, el texto central que vamos a escudriñar esta mañana. Dice el versículo 6: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis, no los temáis. Vamos a cerrar nuestros ojitos en el lugar donde estamos y decirle al Señor que nos guíe a través de esta porción bíblica a conocer estos principios y estas actitudes que debemos tener para alcanzar las promesas que Él nos da. Soberano Padre, Dios Todopoderoso, estamos en este lugar dispuestos a escuchar tu voz. Por eso te pedimos, Padre, que a través de tu Santo Espíritu sea usted poniendo palabras de poder y dándonos dirección adecuada para nosotros alcanzar también todas aquellas metas que tenemos. Dejamos este tiempo en tus santas manos, amado Rey, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a desarrollar este mensaje. ¿Qué nos quiere hablar el Señor en esta mañana? Vamos a aprender de estos dos siervos, de estos dos varones de fe, de Josué y Caleb, para alcanzar las promesas, las metas que tengamos nosotros. Todos anhelamos concluir algo que empezamos. No quisiéramos quedar con un proyecto a medias.
Quisiéramos todos concretar y tener la satisfacción ahora de haber alcanzado esa planificación, ese proyecto que he tenido. Entonces vamos a ver aquí 5 actitudes que debemos tener para alcanzar nuestras metas con mayor facilidad y en algún momento decir, pues, alcanzar este plan, este proyecto que tuve, para mí fue pan comido, aunque no va a ser fácil, pero sí le dedicamos tiempo nosotros en ese trayecto que tenemos que esforzarnos. No va a ser tan difícil porque Dios es aquel que nos va a guiar a concluirlos. Vamos entonces a ver cómo ellos declararon ante el informe que los demás siervos que fueron a rodear la tierra vinieron a dejar al pueblo. Vamos entonces aquí a ver la primera actitud que demuestran estos 2 siervos que estaban dispuestos a alcanzar, y pues vamos a concluir viendo que fueron ellos los que dirigieron al pueblo y consiguieron la promesa que Dios les había dado años antes, ¿no? Vamos a ver entonces que la primera actitud que debemos tener nosotros es ver siempre lo positivo, desechando lo negativo. ¿Quién era que resaltó la parte negativa? Fueron los demás, los 10 espías. Pero estos 2 varones van a resaltar lo positivo. Y para analizar esto quisiéramos ver primeramente el informe que traen los 10 espías. Y para esto nos retrocedemos un poquito del texto. Ya sabemos que Moisés estaba llevando hacia la tierra prometida, hacia la promesa a todo el pueblo, y envía a estos 12 espías. Pero después de 40 días, ellos regresan con el informe. ¿Cuál es el informe que dan los 10 espías? En el versículo 27, no está en la pantalla, vamos a buscar en la Biblia. Vamos a leer del versículo 27 hasta el 33. Pero nos saltamos el versículo 30, donde hay una declaración de fe del siervo Caleb. Pero queremos ver primeramente aquí la parte negativa, cómo estos 10 espías, después de regresar, dan un informe negativo que desaniman al pueblo. No solamente que ellos no quisieron entrar o se desanimaron al ver todas aquellas adversidades, sino que también ellos provocan que el pueblo se rebele, provocan desánimo en el pueblo. Y dice el versículo 27, dices, le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Vamos a ver cómo ellos en pocas palabras resaltan lo positivo, pero hacen toda una descripción de lo negativo. Aquí presentan los frutos que llevaron, esos frutos que llevaron a presentarle a Moisés, pues están ahí relatados en el versículo 23, ¿no? Sí, entonces dice, llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento, un racimo de uvas, la cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Eso es lo que están resaltando. Solamente lo que encontraron ahí, llevaron y lo presentaron allá al pueblo. Pero después empiezan a hacer una gran descripción de toda la adversidad, de las barreras que vieron ellos, que impedían tomarse esa promesa de Dios. Versículo 28 dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Primeramente vieron ya la fortaleza de aquellas personas. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. En aquellos tiempos era verdad que todas aquellas ciudades tenían murallas. Ustedes ahí recuerdan de cómo cuando ingresaron a la conquista de Jericó, este pueblo estaba amurallado. No solamente ese pueblo, sino las demás ciudades también eran amuralladas, y estas barreras vieron ellos y empezaron ahí a ver algo como un impedimento imposible para conquistar la promesa de Dios.
La enseñanza era de que nosotros debemos resaltar lo positivo y no lo negativo. Pero vemos aquí cómo estos siervos que enviados por Moisés fueron a ese lugar, trajeron este informe negativo. Versículo 28 estamos, ¿no? Y también vimos allí a los hijos de Anag. Estos hijos de Anag eran una raza de los gigantes, estas personas de gran estatura. ¿Vieron otro obstáculo ahí? Amalek habita en el Negev, y aquí ven a otro enemigo, que ese enemigo ya fue derrotado un tiempito atrás, ¿no? Ya había sido derrotado, y ellos nuevamente resaltan aquí a este enemigo. Y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Ellos estaban aquí dándose por vencidos antes de que les enfrentaran a estos enemigos. Alguien me decía: si tú, antes de que enfrentes una batalla, te das por perdido, eres un hombre derrotado. Muchas personas piensan de esa manera, hermanos. Están ellos resaltando siempre lo negativo y se ven ya derrotados antes de que hayan empezado a realizar tal cosa. Versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. No hay evidencia de esto. Pero ellos aquí, por el temor, hasta se inventaron que esta tierra tragaba a los moradores de aquel lugar. Es así como nosotros, cuando estamos camino a una promesa, cuando estamos en una planificación de una meta, en ese mismo instante ya podemos ver nosotros las adversidades y empezamos a ponerle una barrera tan grande para alcanzarlo. Pensamiento negativo. Y esto es lo que nos lleva a la derrota, la limitación para alcanzar las promesas de Dios, para quedarnos estáticos donde estamos. Es ese pensamiento negativo que tenemos. A veces predecimos qué es lo que nos va a pasar a futuro. Muchas personas ya desde hoy están viendo el peligro de aquí a un mes y dicen: es que la economía del país está tan fuerte. ¿Y qué pasará si de pronto me botan del trabajo? ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde voy a alimentar a mis hijos? Y empiezan a martirizarse por aquellas situaciones, hermanos, pensando en lo negativo. ¿Y por qué mejor no ven las oportunidades que me presenta el mundo de aquí a futuro? Y estamos más enfocados en las amenazas que tenemos. Es verdad que debemos ser prevenidos, pero no debemos preocuparnos por aquellas situaciones, sino ocuparnos desde ya por aquellas situaciones para actuar de manera adecuada y poder vencer esos obstáculos que tenemos al frente. Versículo 30 y 2 estábamos diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer la tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anag, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Se dan cuenta cómo se inventan aquí por el temor? Ellos ya dijeron que ellos estaban viéndolo así como unas langostas, y no hay evidencia tampoco de esto, ni conversaron con la gente de ese lugar. Pero ellos dijeron: esas personas así dice que nos veían a nosotros. Se minimizaron. Qué bajo autoestima de estas personas. ¿Dónde está la fe en Dios? Si nosotros en Cristo somos aquellas personas que podemos vencer todo obstáculo, el Señor, el Todopoderoso, está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Siempre nosotros aquí elevamos un cántico y decimos: Señor, eres todopoderoso. ¿Y dónde quedan aquellas palabras que elevamos nosotros como cántico, como alabanza para Él?
Si estamos aquí minimizándonos que el Señor que está a nuestro lado no va a poder hacer nada en favor mío. ¿Qué era lo que estaban viendo ellos? Aquellos gigantes. Y tan bajo autoestima que tenían ellos para decirse que se parecían a langostas. Yo sé que eran gigantes. Porque cuando David va a enfrentarse a este gigante Goliat, describe incluso la estatura, ¿no? Y dicen, pues que medía más o menos unos 2,90 metros por ahí. Sí, pero nosotros no somos tan pequeños. Ellos considero que no eran tan pequeños, qué sé yo, 1,70 para 2,90, pero ellos estaban considerándose así como unas langostas. ¿Sí conocen ustedes la langosta? Un saltamonte, en otras palabras. La relación que podemos hacer entre este saltamonte y un hombre nomás. ¿A dónde cayeron ellos? ¿Cómo se sintieron? Nunca nos minimicemos, hermanos. Nosotros aquí tenemos que levantar nuestra autoestima, porque en Cristo nosotros somos aquellas personas que tenemos ese valor. ¿Qué dice que somos la palabra para nosotros? ¿Qué calificativo nos da? Hijos de Dios. Nos dice que somos el real sacerdocio. Nunca nos minimicemos ante los demás. Valoremos lo que el Señor nos ha dado. Entonces vemos aquí cómo estas personas estaban viendo lo negativo, y esto tenemos que evitar si queremos alcanzar nosotros aquellas metas, aquellos planes que tenemos. Nunca resaltemos lo negativo. Yo sé que en todo proyecto, en toda meta que empecemos, va a haber adversidades, va a haber situaciones difíciles, pero debemos tener confianza en Dios, que en Él vamos a vencerlo. Pero ¿qué pasó con estas personas? Ellos desconfiaron. Y no solamente que ellos estaban en esta condición, sin esperanza, se dieron por vencidos, sino que ellos infundieron temor en todo el pueblo. Ustedes pueden seguir el relato que está a continuación y ven cómo reacciona el pueblo ante el informe que dan estos 10 espías. Cuidémonos de esto, hermanos, de desmotivar a los demás. Qué sé yo, ustedes tienen planes. Vemos a los jóvenes aquí ya desde hoy, pues que están en el colegio, aplicando aquí para una carrera universitaria, y después viene una persona y le desmotiva tanto y dice: ¿para qué vas a seguir esa carrera? Además de esto, esta universidad es tan fuerte, no vas a avanzar. Lo desmotivan en vez de darle aliento para que ellos avancen y consigan aquel anhelo que tienen. Siempre seamos de esas personas que motivamos y no les estemos ahí presentando más bien los obstáculos. Hagámosle ver la parte positiva. Y esto es lo que hacen estos dos varones. Y aquí nos vamos a los versículos 6 y 7. Números capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Sintieron tanto dolor ellos al ver el informe que presentan los demás compañeros. ¿Saben qué? Los 12 que fueron a ese lugar a espiar, a inspeccionar esa tierra, vieron todo lo mismo. Ellos vieron también aquellos obstáculos, aquellos gigantes, vieron esas ciudades fortificadas, amuralladas, pero no estaban resaltando eso, sino siempre fueron a ver lo positivo, la bendición que había detrás de todo eso. Y por eso en el versículo 7 dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. No solamente lo dicen, es buena, así como los otros presentan. Sí, es verdad, la tierra fluye leche y miel, así es verdad lo que le dijo Dios, aquí están los frutos. No, ellos ¿qué le dicen? Esta tierra es en gran manera buena. Y es así como tenemos que motivar nosotros a nuestros hijos, a aquellas personas que están caminando en una meta, se han trazado un proyecto y están desarrollándolo. Motívenlo en lugar de estar desmotivándoles, hermanos.
Y si somos aquellas personas que estamos en capacidad de apoyarlo, únanse y apóyenle a esa persona. Ya vamos a ver cómo terminan esas personas desmotivadoras, aquellas que desalientan al pueblo, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí la primera parte, la primera enseñanza, que debemos siempre ver lo positivo y desechar lo negativo, porque aquí en este versículo 7 yo no veo nada en palabras de estos dos siervos que estén reconociendo o que estén resaltando, perdón, porque reconocer sí, van a ver que también había estas situaciones adversas, pero no resaltan esta parte negativa. Ellos están viendo la bendición, están viendo esta tierra como una gran bendición de Dios. Ahora, una segunda actitud que debemos tener para alcanzar las promesas de Dios es vivir siempre en gracia delante de Él. La segunda actitud entonces es agradarle a Dios en todo tiempo, agradarle a Dios siempre. Y esto es lo que va a decir el siervo Caleb, el siervo Josué, ¿no? Vamos a ver entonces en la siguiente parte, ¿qué es lo que dice en el versículo 8? Dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál era la condición que ponía Josué y Caleb para alcanzar? Si Jehová se agradare de nosotros. ¿Qué queremos decir con esto? Que este pueblo debía andar en gracia delante de Dios. ¿Qué significa esto? Serle agradable a sus ojos a través de sus acciones, a través de esa fe que estaban profesando, a través de esa vida de testimonio. Nosotros debemos estar siempre agradándole a Dios. Y es así como nosotros vamos a andar siempre en victoria, en lugar de andar en gracia delante de Dios. Muchas personas que, a pesar de que declaran una fe en Cristo, andan en desgracia, hermanos. ¿Cómo andan sus vidas? Y este es un tiempo, hermanos, para meditar. ¿Cómo están nuestras vidas delante de Dios? ¿Creen que Dios nos está viendo con sus ojos favorables a nosotros? ¿O está planificando ya para enviarles aquí una consecuencia o un juicio a causa de toda aquella desviación, a causa de toda esa desobediencia en la que viven? Algo importante que debemos hacer entonces, hermanos, para nosotros alcanzar las promesas de Dios, para alcanzar las metas que tenemos, es vivir en gracia delante de Él. Serle agradables en todas las áreas de nuestra vida. Si yo no estoy viviendo en gracia de Dios, y voy a poner un ejemplo, soy una persona que al momento tengo un trabajo y estoy bien remunerado, pero esa remuneración lo agarro, cobro el fin de mes y me voy a acabar en los vicios. ¿Estoy viviendo en la gracia de Dios? Así está el mundo, hermanos. Y ellos son aquellos que anhelan de aquí a futuro tener una casa. Dicen: yo quisiera tener una casa, quisiera tener mi carro. Pero si actúan de esta manera, ¿cómo pueden alcanzar lo que están anhelando? Por eso es un llamado para todos nosotros, hermanos, que vivamos siempre bajo la dirección de Dios, en gracia de Él. Permitamos que Él dirija nuestras vidas y así podemos nosotros aprovechar esos recursos para alcanzar las metas que tenemos. Vivamos siempre haciendo la voluntad de Él, porque caso contrario, nosotros vamos a quedarnos en un desierto y podemos morir en un desierto, porque eso es lo que va a pasar con aquellas personas que no estuvieron viviendo en gracia. En el desierto, todos aquellos que se rebelaron contra Dios quedaron en ese lugar y no alcanzaron la tierra prometida. ¿Cuál fue la actitud del pueblo de Israel en estos relatos que estamos viendo?
Se ausentó un momento Moisés. ¿Qué hizo el pueblo? Inmediatamente levantaron un becerro de oro y ahí empezaron a hacer una fiesta. Dice que hubo una gran fiesta en ese lugar. Se parece a algunas personas que en nombre de la religión levantan una fiesta para una estatua y después de eso pues hacen grandes celebraciones, terminan ahí incluso con problemas al final. Hermanos, seamos sabios, vivamos bajo la dirección de Dios y guardemos todo lo que el Señor nos pide. Guardemos esos mandamientos del Señor y así nosotros vamos a vivir siempre agradándole a Él, de manera que nos llevará a alcanzar todas sus promesas. Veamos aquí cómo este varón, David, este varón vivió bajo la gracia del Señor. Le fue agradable a sus ojos. ¿Y a dónde llegó este siervo David? Vamos a ver en primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. ¿Qué le dice Dios a través de este varón Samuel? Vamos a ver qué le dice a Saúl y también a David. Para David estas palabras. Dice la palabra del Señor: mas ahora tu reino no será duradero. ¿A quién le está hablando? Está hablándole Dios aquí a Saúl. ¿Y por qué no iba a ser duradero ese reino? Porque este varón no se sometió al mandato de Dios. Y estaba aquí ante un problema. Samuel se había ausentado y había que ofrecer ese sacrificio. Y él pues ahí, como no estaba el sacerdote, lo hizo él. Y esto le costó desobediencia. Entendamos, hermanos, que para alcanzar los planes de Dios, las promesas de Dios, tenemos que andar siempre agradándole a Él. Jehová se ha buscado, dice, un varón conforme a su corazón. ¿Quién era él? Este era David, que venía después de Saúl. Saúl sería quitado del reino y llegaría este siervo David, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. No estás viviendo agradándole a Él, y por eso tu reino será quitado. Esas fueron las palabras para el rey Saúl. Y le dice pues: hay alguien quien tiene ese corazón conforme al de Dios, y él va a ser puesto por príncipe. ¿Cuántos de ustedes tienen el corazón conforme al de Dios? Ustedes serán esos grandes beneficiarios de aquellas promesas. Alcanzarán las metas que empiezan ustedes a desarrollar, hermanos. Pero ¿qué debemos hacer? Según este texto, vivir siempre en la gracia de Dios. Vivir siempre haciendo su voluntad. Y aquí vamos a ver quién era David. ¿Quién fue David? David fue un jovencito sencillo, humilde. Y esto es para motivar a todas aquellas personas humildes, hermanos. Muchos piensan que solamente los adinerados, aquellas personas que tienen recursos, que sus padres tienen buenas posesiones, ellos pueden alcanzar aquellas metas grandes, tal vez llegar a ser esos excelentes profesionales y después tener el control de un cierto lugar, hermanos. No solamente ellos, si nosotros vivimos en la gracia de Dios, Dios nos va a llevar a ponernos en grandes lugares, hermanos, y a sobresalir sobre los demás. Y aquí vemos a este siervo David, después que va a enfrentar esta batalla, esta pelea con aquel gigante Goliat. ¿Cómo lo venció? Vamos a ver, la fe que él tenía, esa es la que debe estar en nosotros para alcanzar victorias. Vamos a ver entonces en el mismo libro de Samuel, capítulo 17, los versículos del 45 hasta el 47. Dice la palabra, capítulo 17, versículo 45, ¿no? Entonces dijo David al filisteo, está frente aquí a un gigante,
Aquellos mismos gigantes que estaban viendo estos 10 espías que dijeron, yo soy ahí como, me veía ahí como un saltamonte, como una langosta. Pero ¿qué declaración hace el rey David aquí? Ante el mismo gigante. Y él ya estaba aquí para enfrentarlo, no estaba viéndolo de lejos nomás. Dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y estas palabras tenemos que ejercitarlo siempre nosotros cuando se nos presente una barrera. Yo te voy a vencer cualquier obstáculo que se nos presente. Venceré este obstáculo porque conmigo está Dios. Y esto es lo que dijo el rey David, ¿no? El rey David era un hombre humilde. Y aquí puedo decir un muchacho humilde, hermanos. Porque aquí el rey David no tiene más de 17 años. Es un jovencito. Y todos los demás, aquellos experimentados guerreros, el mismo rey Saúl, ¿qué hizo ante la amenaza de este gigante? Él estaba huyendo. Pero el rey David dijo, pues tú has provocado al ejército del Dios viviente. Y es así como nosotros también podemos declarar estas palabras de convicción. Dios está conmigo y yo te voy a vencer. Cualesquier barrera, cualesquier enemigo que se nos presente, hermanos. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esta victoria que veía este rey David, ¿no? Si se dan cuenta que aquí no solamente dice te voy a vencer a ti, sino a todo el ejército, y todo ese ejército va a ser presa para estas aves de rapiña. Si se dan cuenta, ya poniendo en comparación el informe que dan los 10 espías, ellos tuvieron miedo antes de enfrentar a aquellos enemigos. Solamente inspeccionaron de lejos y se atemorizaron. Pero el rey David estaba aquí frente a un batallón poderoso de los filisteos y dicen, todos ustedes van a ser presa nuestra. Y es así como nosotros tenemos que declarar, hermanos. Hay problemas a nuestro alrededor, tenemos alguna adversidad, confiando en el Señor. Dios está conmigo y el Señor es aquel que me va a ayudar a vencer todos estos obstáculos. Firmes, hermanos. Y aquí tenemos entonces la forma de cómo vamos nosotros a alcanzar esas promesas de Dios, alcanzar nuestras metas. Y así podemos en algún momento decir, para mí, alcanzar esto con mi Dios, esta promesa, lo que hoy he alcanzado, lo que hoy tengo, pues fue pan comido. Porque así lo dijeron estos siervos, ¿no? Versículo 47 dice, y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él nos entregará en nuestras manos, no en nuestras fuerzas. Esto es lo que está diciendo David. Él nos salva con espada. ¿Cómo nosotros vencemos? Es la fe puesta en el Señor. Y el Señor es aquel que pelea nuestras batallas, hermanos. ¿Podemos nosotros alcanzar esas metas que tenemos? Sí, lo vamos a lograr, pero siempre debemos seguir nosotros declarando estas verdades y aquí actuando de la manera como Josué y Caleb lo hicieron. Y aquí vemos ya las dos primeras actitudes que tuvieron ellos. ¿Qué hicieron ellos? Resaltaron primero lo positivo, desecharon lo negativo, reprendieron más bien a esos 10 espías que vinieron a atemorizar al pueblo. Y la segunda era que debemos agradarle a Dios siempre. Nuestra vida debe andar siempre a cuentas con el Señor. Nuestras vidas deben ser aquellas vidas de olor grato delante del Señor. Y veamos la tercera actitud que debemos tener. La tercera actitud que vemos aquí y que demandan estos dos siervos, Josué y Caleb, dicen que dejen la rebeldía. Dejar la rebeldía contra Dios. Hay muchas personas que reniegan delante de Dios.
Así como estaban renegando ellos en el desierto. ¿Cuál fue la actitud del pueblo? El momento que presentan este informe de los 10 espías, ¿qué dicen ellos? Vamos a retrocedernos un poco en el texto y vean lo que dicen. Estamos en el Números capítulo 14 y podemos leer hasta el 3, del 1 al 3. Vean la declaración de los demás. Cómo desmotivaron estos 10 espías y las demás personas también desmotivadas ahora empiezan a renegar contra Dios. Versículo 1, 14:1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Si se dan cuenta cómo causa un efecto las palabras negativas de alguien hacia a una persona. Hay un proverbio, y creo que es el 18:21. Alguien me ratifica esto, lo busca en las Biblias. Proverbios 18:21 dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y aquí vemos cómo esta lengüita utilizaron estos 10 espías para desmotivar a todo un pueblo. Y dice que todo el pueblo esa noche lloró amargamente, hermanos. No seamos esas personas que desmotivamos a los que están encaminándose en un plan. Yo he visto muchas personas que no sé si por envidia, porque no quieren que alcance esa meta que se están trazando, en la cual están caminando alguien, empiezan a desmotivarle y dicen: ¿y eso irás a seguir tú? Va a haber tantos obstáculos, y les presentan todos aquellos obstáculos, barreras que pueden ellos enfrentar, desmotivándole a los demás. Y muchos no han realizado, puede hacer un negocio, y dicen: es que si haces este negocio, viene acá, tienes que pagar al SRI y no te va a quedar nada, el arriendo es caro, y empiezan a desmotivarle, hermanos. A los jóvenes que están estudiando: ¿para qué vas a estudiar? Ya tantos profesionales que hay y ahora no tienen trabajo. Y esto sí han escuchado ustedes, hermanos. Y les desmotivan a los pobres jóvenes. Yo siempre estoy aquí para motivarles a ellos y decir: pues hijos, ustedes esfuércense. Yo sé que es difícil, sí, pero con Dios ustedes van a poder alcanzar un título de 3er nivel y así van a tener un empleo digno, hermanos. Van a poder tener una remuneración que les satisfaga para poder vivir en este mundo. Nunca desmotivemos. Estas personas desmotivaron y aquí le pusieron a llorar a todo un pueblo. Versículo 2: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y si ven aquí la rebeldía de ellos, y estamos aprendiendo a no ser rebeldes, hermanos. La tercera actitud que debemos tener nosotros es no ser rebeldes. Hay momentos difíciles que debemos enfrentar en nuestra vida. Sí, sepamos aceptar, les decía anteriormente en otras prédicas. Pero estos, ¿qué empiezan a hacer aquí? A enojarse, a quejarse, dice, contra Aarón y Moisés. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y aquí es el reclamo directamente para Dios. ¿Por qué nos trae para caer a espada? Dice, ¿no? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Supuestamente defensores aquí de los niños, protectores de los niños y sus esposas. Y no estaban queriendo enfrentar estas barreras que se presentaba delante. Y aquí es una enseñanza más, hermanos. Ustedes como padres son aquellos que tienen que ir adelante, enfrentándose a aquellas barreras, porque atrás viene una generación. Pero ellos aquí no quisieron enfrentar este problema. ¿Y qué pasó con la generación que venía atrás? Podían desmotivarse ellos. Pero saben que Dios aquí, con la declaración de Josué y Caleb, no les pasó a la tierra prometida a estas personas. ¿Quiénes pasaron? Más bien fueron estos niños.
Versículo 3 estábamos y terminamos. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Estaban rebelándose. El dejar la fe y volvernos al mundo es un acto de rebeldía contra Dios. Y en esa condición están muchas personas, hermanos. Y por eso están sufriendo las graves crisis. Por eso, a través de actitudes inadecuadas, llevan graves consecuencias a sus vidas. Porque se rebelaron contra Dios. Y nunca van a alcanzar la bendición de Dios. ¿Por qué no tienen paz? ¿Por qué no tienen bendición en sus vidas? Es porque se están rebelando contra Él y cada día van de mal en peor esas personas. Nunca sean rebeldes, hermanos. Dios es aquel que nos va a llevar a grandes cosas, pero aquí lo único que nos pide es que seamos obedientes y no nos rebelemos contra Él. Palabras para este pueblo mismo en Éxodo capítulo 23, versículos 20 al 23. Versículo 20, dice la palabra: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Versículo 21, guárdate delante de él y oye su voz. Aquí está la clave. Nunca rebelarnos contra esa voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Y oye su voz. No lo seas rebelde, dice. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Y aquí detengámonos un momento. ¿Qué pasó con estas personas rebeldes? ¿Qué pasó con estos 10 espías que llegaron a desmotivar a todo un pueblo? No, nos detenemos ahí en ese texto y vayámonos ahorita a Números capítulo 14, versículo 36. Ahí está relatado lo que les pasó a estos 10 espías que perdieron la fe, que no tuvieron esperanza en Dios, que no se fortalecieron con la presencia del Señor. Versículo 36 dice, 14:36, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Sigamos ahora al texto de Éxodo, versículo siguiente, el 22 dice: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos. Yo voy a estar con ustedes, y alguien que venga en contra de ustedes, yo soy aquel que voy a interponerme entre ellos. Cuando nosotros somos amigos del mundo, ¿qué pasa? Dios se vuelve enemigos de nosotros. Estoy tomando un versículo bíblico que es Santiago 4:4, ¿no? O almas adúlteras, ¿no crees que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se vuelve amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Pero aquí dice todo lo contrario: ustedes van a ser enemigos de ellos. Cualesquiera que se levante como enemigo contra ti, también va a ser mi enemigo. Y estamos más bien ratificando ese texto, ¿no? Versículo 22, la parte final dice: y afligiré a los que te afligieren. Versículo 23: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. ¿Cómo no va a ser pan comido la conquista para ellos? Y estas fueron las palabras: nosotros lo vamos a comer como pan. No solamente aquí vemos que era fácil. El pan para este pueblo era una comida que constantemente ellos digerían.
Y para ellos servirse un pan era un deleite, y por eso yo puedo entender de que ellos no dicen que solamente la conquista va a ser fácil, va a ser como pan comido. Yo entiendo mucho más allá. Dice, nosotros para conquistar esta tierra que el Señor nos ha prometido, no solamente que vamos a encontrar facilidad, sino que para nosotros va a ser un deleite. Por eso dice aquí, lo vamos a comer como pan. Y es así como nosotros, haciendo las cosas que nos agrada, a pesar de que necesiten o demanden un poco de esfuerzo, nosotros nos deleitamos, hermanos. Yo he visto cómo aquellas personas que laboran el campo, por ejemplo, no es nada fácil laborar el campo, labrar la tierra, sembrar, no es nada fácil, pero ellos se deleitan haciendo eso. Aquellos constructores, el trabajo de un albañil es fuerte, hermanos, pero ellos ahí se deleitan haciendo ese trabajo, y después que lo realizan, ¿qué van a conseguir ellos? Su remuneración, van a alcanzar una bendición. Pero otras personas dirán, ¿para qué te vas a trabajar en ese trabajo que te han dado, no? Te han encomendado que hagas esa obra y es tan difícil hacerlo. Busca mejor otra cosa, otro trabajo en la cual puedas hacerlo con mayor facilidad, ¿no? Seamos aquellas personas que siempre estamos fortaleciendo, nunca nos rebelemos contra Dios, estamos viendo aquí, ¿no? Vamos entonces a ver acá una cuarta actitud que tienen estos varones. Ya hemos visto 3 y es excelente seguir repitiéndolas para que nos quede bien claro. Primera actitud que debemos tener es ver siempre lo positivo. Esto es lo que rescatamos de Josué y de Caleb. Siempre lo positivo, desechando lo negativo. La segunda actitud era que nuestra vida esté siempre agradándole a Dios. La tercera, dejar de actuar de una manera rebelde. Aceptar, si tenemos algún momento una prueba de Dios, a saber aceptarlo, hermanos. Caminar siempre con Él. La cuarta actitud que vamos a ver aquí es no temer a los desafíos que se nos presenten. Aquí estaban ellos conscientes. Sí estaban conscientes de lo que tenían al frente ellos. Sabían que estaban los pueblos amurallados. Vieron también los gigantes, sí. Todo eso vieron ellos, pero no temieron. Y por eso fueron las declaraciones en el versículo 9, ¿no? En el versículo 9 dice, porque nosotros... 9, por lo tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Ese fue el llamado de Josué. No teman a la gente de esta tierra. Y había una razón ahí, porque nosotros lo comeremos como pan. A pesar de que sean fuertes, a pesar de que sean de gran estatura, nosotros lo vamos a vencer. Fue la declaración de este siervo. Nunca nosotros nos minimicemos ante un problema. Estemos siempre fortalecidos en el Señor y convencidos que nosotros vamos a vencerlo. No temas. Esta palabra no temas es constante en la Biblia. Y algunas personas dicen que aquellos que han estudiado este tema, ¿no? Dicen que hay 365 veces esta palabra no temas en la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que Dios cada día nos está diciendo a nosotros, no temas. ¿Por qué nos dice no temas? Porque en la vida diaria nosotros vamos a encontrar adversidades, vamos a tener barreras. Y ante esas barreras no debemos temer. Van a presentarse enemigos, sí, pero no debemos temer. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está siempre guiando nuestras vidas. Él está con nosotros. Veamos el Salmo capítulo 23, versículo 4. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
Y hay una razón por la cual no debemos temer. El siervo David la presenta aquí y dice: porque tú estarás conmigo. ¿Qué pensaron estos 10 espías? ¿No confiaron en la presencia de Dios? ¿Se sintieron indefensos? ¿No confiaron en lo que el Señor le había dicho, que mi presencia irá contigo? Tenemos otro texto también. Salmos capítulo 27, versículo 3, dice la palabra: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y esta es la fortaleza que cada cristiano debe tener en sus vidas. Aunque un ejército acampe contra mí, yo no voy a temer. Y aquí recordamos nuevamente el episodio de David frente al ejército filisteo y frente a aquel gigante retando a todo ese ejército de Israel. Y él declara aquí pues que no va a temer aunque un ejército acampe contra él. ¿Y por qué le tememos nosotros a un pequeño problema? En estos días nosotros decimos pues la crisis económica está afectando a nuestro país. ¿Qué será del día de mañana? Y pensando en esto ya nos martirizamos, nos desesperamos y empezamos a desmotivar a los nuestros, también a los que están a nuestro alrededor. Nunca veamos estos enemigos, estas adversidades con tanto temor. Yo sé que tenemos que prepararnos para enfrentarlos, sí, pero no tenemos por qué preocuparnos, sino ocuparnos de esa situación. Y vemos aquí también otra actitud, una quinta actitud que puedo encontrar en estos siervos: tener el convencimiento de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ellos estaban convencidos de que Dios estaba con ellos. Pero en cambio los otros 10 espías, se habían olvidado de que Dios les había prometido acompañarles. La última parte del versículo 9 dice, volvemos a leer desde la mitad, dice: porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Es decir, este pueblo no tiene quien les defienda, no tiene quien les ampare. Pero aquí marca la diferencia con el pueblo de Israel. Y dice: y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Por qué no debían temer ellos? Porque ellos debían estar conscientes que Dios estaba con ellos. Nosotros podemos declarar esta verdad y decir: Señor, no voy a temer a las adversidades porque sé que tú estás de mi lado, tú estás en mí. Cuando tengamos esta convicción, hermanos, nosotros vamos a caminar hacia la conquista y no vamos a temer, no vamos nosotros a minimizarnos ante las adversidades que se nos presenten. Siempre tengamos convicción de que la presencia de Dios nos acompaña y es así como nosotros vamos a caminar hacia la promesa. Y aquí no solamente veamos la parte material, porque hemos estado hablando un poco solo de las cosas que podemos alcanzar en esta vida, sino también poniendo en comparación que ellos, tomando esta figura, esta imagen de que el pueblo de Israel caminaba hacia la tierra prometida, también nosotros, hermanos, en este mundo estamos de paso caminando hacia la tierra prometida, hacia esa ciudad celestial que Dios nos ha prometido. Y en este trayecto, hermanos, no debemos tener miedo a los enemigos. Todo enemigo que quiera hacernos quedar en este desierto, tenemos que vencerlo con la fe en Cristo y estar siempre convencidos como estos 2 varones. Yo sí tengo esa esperanza de entrar al reino celestial porque Dios es aquel que guía mi vida. Siempre estemos convencidos de esta verdad, hermanos. Aquí veamos
En Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, otra palabra para ellos, ¿no? Y para nosotros también. Dice, Jehová va delante de ti. Lo hermoso, ¿no?, que podemos entender. Él es aquel que va abriendo camino para que nosotros vayamos. Esto significa ir delante. Dicen que en el antiguo Israel, en estos pueblos occidentales, el pastoreo de las ovejas era totalmente distinto, ¿no? Nosotros tal vez tenemos esta figura de este contexto y cómo el pastor primeramente guía a las ovejas. Él va atrás y las ovejas se adelantan. En el pueblo occidental dicen que era distinto, que el pastor era aquel que iba adelante viendo todo el lugar donde esté bueno para que pasen las ovejas, y las ovejas le seguían. Por eso entienden ustedes en Juan 10:10 cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si no entendemos esta parte cultural, no sabemos esta parte cultural, no podemos entender, hermanos. Y aquí me llama la atención, dice aquí, y Jehová va delante de ti. Él es aquel que está delante, poniéndose como barrera entre los obstáculos. Y si hay obstáculos, liberando esos obstáculos para que su pueblo camine. Confiando siempre, hermanos, en el Señor. Él es aquel que está guiando nuestras vidas. Él es aquel que está caminando delante de nosotros para no tropezar, para que sus hijos no tropiecen con las barreras que nos presenten. Dice, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temáis ni te intimides. Está claro entonces las actitudes que debemos tener nosotros para conquistar aquellas metas, para conquistar las promesas de Dios. Dios tiene grandes promesas para todos nosotros, hermanos, pero nunca tengamos esa mente negativa. No temamos a las adversidades, agradémosle a Dios en todo lo que hacemos y confiemos que el Señor siempre está con nosotros. En esta mañana vamos a decirle al Señor, yo quiero ser un varón que declara como Josué y como Caleb para pasar a la promesa.